de Administración de la Universidad de los Andes y ha escrito también varios libros y es columnista de varios periódicos. El tema es el sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Él actualmente es alto consejero presidencial para la competitividad y proyectos estratégicos. Con ustedes, señoras y señores, el doctor Jaime Bueno Miranda. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos ustedes. Les agradezco mucho su atención, su participación en esta presentación, que va a ser breve, pero para mí de verdad es muy satisfactorio poder acompañarles, fundamentalmente por el tipo de responsabilidades que yo desempeño, que tienen que ver mucho con lo que ustedes están realmente desarrollando, de modo que quiero referirme a esa experiencia. Quiero darles un marco a ustedes de cómo lo que es fundamentalmente el Congreso de acá, el Congreso Internacional sobre Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación, se marcan en el Sistema Nacional de Competitividad del país. Y por eso voy a explicarlo, repito, brevemente. Este sistema lleva algunos años, para que tengan ustedes referencia, se creó en el 2005-2006, en la administración del presidente Uribe, y ha tenido un foco central es en la mejora de la competitividad del país. Cuando uno dice competitividad del país, uno encuentra muchas veces que es una palabra que tiene varios mensajes, que es un poco difusa, y simplemente lo que nosotros hemos querido precisar es que básicamente se entiende por competitividad el grado en que un país, en que Colombia logra producir bienes y servicios en capacidad de ser consumidos, de ser demandados en países, varios países, en muchos países, por su calidad, por su sofisticación, y que de paso, en la medida en que el país progresa en ese objetivo de ese acceso a los mercados internacionales, pueda beneficiar a la sociedad como un todo, a su clase laboral, a sus empresarios, a la ciudadanía como un todo, buscando mayor bienestar. Eso es, digamos, lo que nosotros entendemos por sistema de competitividad de Colombia, ese objetivo. Cuando uno habla de ese objetivo, fundamentalmente está detrás es cómo mejoramos la productividad de Colombia. Cuando uno realmente piensa en un indicador de la competitividad, fijémonos primero que todo en cómo varía la productividad de Colombia. Y cuando uno mira esa cifra de productividad de Colombia, ya sea laboral o de total de factores productivos, vemos que ha sido muy baja sistemáticamente, por años, por muchos años. Y lo que simplemente hemos buscado en el sistema, en varios momentos de la existencia del sistema, esos 12, 13 años que lleva, es ver cómo se aumenta la productividad, repito, sin mucha eficacia. Y en el camino de esta presentación voy a explicarle por qué, a mi juicio, esa falta de eficacia. Si hubiera habido progresos importantes, definitivamente no podemos estar satisfechos. Entonces, a eso me voy a referir cuando habla uno de productividad, finalmente está afectando el grado de sofisticación productiva de Colombia, qué tanto con los bienes producidos en Colombia, qué tan productivos son para insertarse en los países del mundo, y segundo, cómo diversificamos la economía. Por cualquier medida de ellas, el país no se desempeña bien. Entonces, quiero explicarles entonces brevemente qué es eso del sistema de competitividad, y me voy a leer de unos slides, unos pocos slides para ilustrar lo que quiero decirles. Este sistema tiene una vocación de largo plazo, por supuesto. Las cosas tienen obviamente unas metas puntuales de corto plazo, pero se refiere a unos objetivos de largo plazo. Y la visión de Colombia para el año 2032 en materia de la sociedad es que Colombia sea uno de los 3 países más competitivos de la región. Esto fue la meta que se impuso en el 2005, 2006, como les decía al principio. Y básicamente, ¿a través de qué? A través de sofisticar el país, sofisticar con posibilidad de acceso a los mercados internacionales, a través de que su sistema de ciencia, tecnología e innovación esté haciendo esa sofisticación, esté, digamos, apoyando esa sofisticación, viendo cómo a través de ese proceso el país logra también modernizar su clase productiva, transformar su sector productivo y al lado de ello, aparejado a ello, formalizar el empleo de las personas y buscar evidentemente el bienestar. ¿De qué se vale? Para lograr ese objetivo, se vale básicamente de una agenda de transformación productiva que ha tenido varias oscilaciones en estos años.
Hoy en día, como lo voy a explicar más adelante, vamos a hablar de la Agenda de Transformación Productiva de Colombia, de Desarrollo Productivo de Colombia, que tiene unos pilares que son ya identificados por años. El de tener un sistema de sectores de clase mundial, hay unas escogencias de sectores que voy a hablar más adelante. Se busca, como también lo mencioné, la necesidad de hacer un brinco significativo en la productividad y en el empleo, mejoras en las condiciones de empleo, y realmente se requiere una formalización laboral y empresarial para lograr ese objetivo. Ahora, el gran motor de esta sofisticación del país, de esa capacidad de transformarse, proviene de lo que es la actividad de ciencia, tecnología e innovación. Fíjense ustedes la pertinencia de este marco, que es el templo de la competitividad, llamémoslo así, con lo que es la materia de este Congreso Internacional. Es decir, está la ciencia, la tecnología e innovación en el fundamento, la capacidad de que el país logre ese objetivo de Colombia 2032, y esta gráfica, les quiero asegurar, no fue preparada para este foro, tiene existencia del año 2005-2006. El sistema está instituido de una manera sumaria por esta manera, digamos, organizacional de presentarlo, que tenemos una gran Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional corresponde a la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación. Eso es como en una empresa, la gran asamblea, a donde se le da cuenta y razón de lo que pasa en el sistema. La preside esa comisión el presidente de la República. Se reúne una vez al año como mínimo. La pasada reunión que tuvimos se hizo en agosto 13 del 2014. Vamos a tenerla en este año en la primera semana de noviembre, y ya les digo por qué en esa fecha. A nivel, digamos, de junta directiva, opera a través del comité ejecutivo, haciendo el símil con una empresa. El comité ejecutivo lo comprenden los ministros y autoridades de gobierno que están a cargo de desarrollar los proyectos de esa agenda que se conviene en la Comisión Nacional, en la Asamblea. Ahí lo vamos a hablar más adelante qué proyectos son. A nivel regional, ¿cómo se empalma esto? Se empalma con las comisiones regionales de competitividad, que obviamente pues en cada departamento, en los 32 departamentos, y en Bogotá tenemos una comisión regional de competitividad e innovación. Y tenemos que, para coordinar el gobierno nacional con las regiones, tenemos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y también a Confecámaras. El sistema se abastece en el día a día de estudios técnicos a través de comités técnicos puntuales, específicos, que les voy a mostrar enseguida, donde participa en muchos de esos casos el sector privado. El sector privado está representado aquí por el Consejo Privado de Competitividad, quien hace de tanque de pensamiento del sistema. Fue establecido específicamente para eso, para que sea la guía técnica con interés de vocación nacional, sin intereses puntuales de sectores o de gremios puntuales, sino de ver el país como un solo interés nacional. Eso lo hace el Consejo Privado. También están ahí presentes los gremios, está ahí la ANDI, por ejemplo, y luego está también Confecámaras, que hace la relación con el nivel territorial. La manera como podemos ilustrar de una manera sencilla la agenda de competitividad del sistema, que está vigente desde el gobierno del presidente Santos. Hacemos este símil que me parece que es útil para la comprensión de las prioridades del sistema. El sistema está volcado a atender 11 ejes estratégicos, 11 grandes jugadores que están hechos para buscar la mayor productividad del país con miras a ganar campeonatos de competitividad internacional, es decir, de poder acceder a mercados internacionales. Por eso ese es el título del slide, la selección colombiana de competitividad para ganar campeonatos mundiales. Y quiero rápidamente pasar por esos ejes y dónde está el tema de ustedes en el Congreso. Vemos la delantera del equipo. Fíjense ustedes que los goleadores del equipo, y también quiero decirles, esta lámina no la hice para esta reunión, quiero decirles que esto tiene perpetuidad en cuanto a la vocación, al mensaje que estamos dando desde el gobierno en varios foros y como estamos organizados, como lo vamos a ver más adelante. La línea delantera está compuesta, el James de la Selección Colombia de Competitividad es el sistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Por nada distinto a que la manera como el país es más productivo, se sofistica. Es ahí donde realmente se irradia el mensaje a través de la ciencia, de la tecnología, de los parques tecnológicos, cómo se transforman las cadenas productivas y se alcanza mayor productividad, y evidentemente la innovación que debe partir fundamentalmente del sector privado para realmente renovar sus prácticas productivas y de gerencia.
Ese es el goleador, el número 10. El otro goleador es donde se ejerce la actividad productiva, es decir, el jugador número 9, el espacio de producción, de productividad, de donde se hacen las iniciativas, donde se generan las oportunidades, está en las regiones. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014-2018 identificó 6 megaregiones del país para focalizar esfuerzos a cada una de ellas con un carácter muy diferencial. Colombia es muy diversa y productivamente inmensamente diversa. De modo que un Plan Nacional de Desarrollo que no está volcado a los territorios, a esos grandes 6 territorios realmente, y ahí toma como un promedio de acciones, está bastante deslindado de la realidad del país. Por eso, la actividad productiva focalizada en las regiones, identificar las necesidades puntuales en las regiones, como lo vamos a ver más adelante, hace mucho sentido para que esa acción del gobierno, de todo el gobierno, en productividad, en sofisticación, vaya acompañada de unos focos para cada una de esas regiones. También está en la delantera la necesidad, obviamente, de sofisticar nuestro aparato productivo, tanto el sector industrial como el sector agropecuario. Es decir, la agenda realmente de competitividad no puede estar careciendo de que tengamos una política de desarrollo productivo del sector total de la economía, que incluye el sector industrial y el sector agropecuario. En eso estamos en este momento y más adelante voy a detallarles exactamente qué estamos haciendo y estamos muy próximos a entregar ese producto. Luego, unos facilitadores de la competitividad de Colombia. El ser humano, el jugador número 6, ahí tenemos todo lo que es la salud del colombiano, del trabajador y del ciudadano colombiano, la educación de ese ser humano, en el caso que nos es relevante para esta presentación, la educación pertinente a la competitividad. Por eso la importancia de la educación terciaria, es decir, aquella que está volcada a las necesidades empresariales y evidentemente la necesidad de que el empleo sea formalizado para darle perpetuidad, para darle continuidad. Luego tenemos en la parte de atrás la defensa del equipo de competitividad, que está básicamente en estos 4 jugadores, el número 5, que estemos nosotros con proyectos específicos en pro de la legalidad de las prácticas productivas de Colombia, combatiendo severamente el contrabando. Ya vieron ustedes recientemente que se expidió una ley anticontrabando muy fuerte para combatir ese flagelo, asimilándolo a delitos penales en los casos que son graves, por supuesto. Y toda esa agenda de transparencia, de anticorrupción, es el jugador número 5. Y para eso hay proyectos específicos, como lo voy a ver más adelante. El tema de la justicia, el jugador número 4, se refiere a aquellas prácticas y a aquellas labores de los tribunales de arbitramiento para que la justicia sea eficaz, pronta, oportuna, como una garantía para hacer negocios en Colombia. Luego tenemos la necesidad de que tengamos prácticas leales de comercio. Hay países que han invadido una buena parte de nuestro mercado nacional a través de prácticas de dumping, es decir, de facturar en Colombia precios por debajo del precio que esos países venden en sus propios países. Eso se llama dumping y hay unas prácticas que tienen una relevancia internacional en tribunales internacionales donde Colombia debe insertarse con sus equipos técnicos para luchar contra esas prácticas a nivel, repito, de acuerdos internacionales. Tenemos el otro gran defensa del equipo, que es la estabilidad macroeconómica del país. La macro es fundamental, la macro se refiere al equilibrio en las finanzas públicas, en lo monetario, en lo cambiario. Digamos, la crisis que estamos teniendo hoy en día debe gestionarse muy profesionalmente para que no sea eso un espacio de incertidumbre que disuada al sector productivo de hacer negocios de largo plazo. La macro es fundamental para dar esa credibilidad de mediano y de largo plazo. Y el portero, el guardameta de la selección de la competitividad de Colombia es el sistema de competitividad. Cuando hablamos del sistema de competitividad, no es únicamente lo que le estoy hablando de esta gráfica, sino las instituciones. Ahí hay, como lo vamos a ver más adelante, todo un esquema de coordinación de entidades, de ministerios entre sí y de ministerios con las regiones, con los municipios. Entonces, esto es, repito, el gran esquema de la competitividad de Colombia y quiero repasar rápidamente qué es lo que estamos haciendo en esta dirección. Para llevar a cabo a la realidad esta selección Colombia, estos 11 ejes, nos valemos de unos comités temáticos, como les decía al principio, y nos valemos de unos comités mixtos. Cuando se dice mixtos es porque participa allí el sector privado. Esto es una política concertada con todas las capas de la sociedad colombiana. Queremos, repito, la búsqueda de la productividad de Colombia y se hace a nivel de cada tema,
con participación del gobierno, por supuesto, y del sector privado. Y aquí tenemos nosotros en este instante 7 comités técnicos mixtos, que los voy a repasar muy rápidamente para que sepan en qué trabajamos, ¿sí? Tenemos el Comité Técnico Mixto de Innovación. Voy a hablar en un artículo de su contenido. Lo lidera Colciencia, el Departamento Nacional de Planeación, y participan 11 entidades. Ahí están entidades públicas y entidades privadas también. Ahí participa, por ejemplo, el Consejo Privado de Competitividad, la ANDI, etcétera. Luego tenemos el Comité Programático de Logística. La logística es esencial para un país, para cualquier país, pero para Colombia muy crítico. Ustedes saben que, por ejemplo, el costo de transportar un bien de exportación de Bogotá a Cartagena, por decir algo, a Barranquilla, es 4 veces más que lo que vale trasladar de Colombia a la China, por ejemplo. Entonces, ese tipo de temas, obviamente en parte obedeciendo a factores geográficos, pero en parte a la mala condición de la infraestructura colombiana y a las condiciones, digamos, de almacenamiento, de bodegas, de peajes. Todo eso es la agenda logística que estamos trabajando en ese Comité Programático Logística. Luego tenemos el Comité Técnico Mixto de la Política de Desarrollo Productivo. Esto lo voy a explicar más adelante porque es muy importante para este foro. Se refiere a que tenemos que nosotros poner en un solo cuerpo, en un documento COMPES que está en preparación, la política de desarrollo de Colombia, del sector industrial y agropecuario, que recoja las condiciones de hoy de Colombia para avanzar en su productividad. Tenemos otro comité que se llama Comité de Mejora Normativa, que fue una recomendación que nos hizo la OECD, que es, como ustedes saben, el club de las mejores prácticas de desempeño del mundo en el sector empresarial, y que nos pide, como referencia internacional, tengamos un esquema organizativo dentro del gobierno para valorar cuándo emitir y cuándo no normas, decretos, leyes que se propongan, que realmente subsanen una deficiencia, corrijan una dificultad, y no simplemente emitir normas por emitirlas pensando que eso resuelve el problema. No, aquí es darle una vocación de calidad normativa, de qué estamos haciendo, con qué propósito, quién lo va a hacer, cuándo se espera que se haga eso. Eso se llama, hay un COMPE sobre esa materia que ya está en ejecución con 4 pilotos. Luego tenemos el Comité Técnico Mixto Anticontrabando, que, como su nombre lo indica, es el instrumento que hemos utilizado y de donde nació el proyecto de ley anticontrabando, que ya les mencioné, fue aprobado por el Congreso hace unos pocos días. Tenemos 2 comités que están allí aparte porque no están todavía operativos, están estructurados en el sentido de ya decir quién va a componer, cuándo vamos a arrancar, pero no tenemos todavía agenda de detalle como sí lo tenemos en los otros 5, y se refiere al Comité de Formalización Laboral y Empresarial. Aquí, perdón, que omití hacer esta gráfica. A ver, aquí tenemos, bueno, ya me lo van aquí a ayudar a poner para que ustedes vean lo que estoy aquí planteando. ¿Dónde está pasando? ¿No me puede pasar allá? Ahí, déjamela ahí. Ahí están los comités que les estaba hablando, perdóname, pásamelo atrás, ahí. No, adelante, ahí. Les estoy hablando, gracias. Les estoy hablando de los 7 comités, y estoy referido en este momento al Comité de Formalización Laboral y Empresarial, que no ha arrancado, pero ya está estructurado. Tuvo una primera reunión de arranque, liderado por el Ministerio de Comercio, con participación del Consejo Privado de Competitividad y 20 entidades. Es de suma importancia, como ustedes saben. Y tenemos el otro comité que también es fundamental, el de Comité Técnico Mixto de Capital Humano, que lo que busca es cerrar las brechas de formación de las entidades, de las personas, con participación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Comercio y 7 entidades. A través de esta organización es como nosotros llevamos a cabo el desarrollo de los 11 ejes que les mencioné al principio, de la Selección Colombia. Y algo que es muy importante, entonces, aquí hacerles una síntesis. Estamos trabajando, digamos, simultáneamente en 3 documentos COMPES que esperamos nosotros entregarle al país entre el mes de septiembre y el mes de octubre. ¿Qué documentos son? Son un documento de política de desarrollo productivo que se alimenta de varios ejes. Se alimenta de la política nacional de ciencias, de tecnología e innovación, se alimenta del fortalecimiento del capital humano, se alimenta de lo que hacemos en el enlace de cómo el país se vincula a nivel nacional con las regiones y cómo el Sistema Nacional de Competitividad logra esta coordinación.
Estos documentos COMPES, que van a ser 3 documentos COMPES, repito, los va a promulgar el presidente de la República en la primera semana de noviembre por tarde, donde, repito, se van a socializar estos tres COMPES. Y explico rápidamente a qué se refiere cada uno de ellos. El número 1, el de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se refiere a algo muy próximo a sus intereses, por supuesto, y es definir cómo ese jugador número 11, el ACEGOL, el número 10, perdón, James, el ACEGOL, realmente lo vamos a definir para que en ese comité se recoja qué hay que hacer en esa política de ciencia, tecnología e innovación para realmente hacer que la ciencia, la tecnología e innovación sea realmente el que cambie las condiciones productivas del país. Ahí de qué estamos hablando de que tengamos una ciencia, tecnología e innovación al servicio, obviamente, de la ciencia, pero también al servicio de necesidades productivas del país. ¿Cómo se hace eso? A través del sistema educativo, por un lado, inducirlo hacia la formación de una mente abierta a la creatividad, transferencia de tecnología, y aquí los parques, como los que estamos aquí celebrando, tienen su espacio, fomento a la innovación. Entonces son esos ejes los que están detrás de ese COMPES. ¿Cómo hacerlo? Y dar las pautas para que esos esfuerzos se concreten en iniciativas concretas para el sector privado también. Tenemos el número 2, el COMPES de beneficios tributarios. Ya eso salió en julio 2 de este año, se emitió el COMPES de beneficios tributarios, que lo que está planteando es una deducción para la ciencia, para la tecnología y para la innovación, que es muy significativo. Por cada 100 pesos que se haga de gasto en ciencia, tecnología e innovación, quien la hace obtiene un beneficio, una deducción de 175 pesos. Es decir, por cada 100 que gasta, recibe de deducción 175. Eso, repito, ya ese COMPES fue aprobado y vienen entonces los decretos reglamentarios en breve. El número 3, fortalecimiento del capital humano. Lo que básicamente ahí, lo que nosotros estamos haciendo ahí es para emitir también un COMPES con el Ministerio de Educación y el sector productivo, es ver la manera como nosotros, como gobierno y como sociedad, cerramos las brechas de formación de capital, viendo a ver cuáles son las necesidades que vienen de la demanda, qué tipo de profesionales necesitamos, con qué competencias, con qué capacidades, y ver lo que es la oferta hoy en día existente en esa materia, si está abasteciendo o no esas necesidades, y ese gap, ese desfase que puede haber, es el que debemos nosotros definir en este COMPES para hacer que la educación sea pertinente a las necesidades y a la realidad de Colombia. Eso, repito, también es parte de la política de desarrollo productivo y estará lista en breve. El esfuerzo número 4, el enlace y focalización regional. ¿A qué se refiere eso? Se refiere al jugador número 11, es decir, donde nosotros somos eficaces para que la competitividad se ejerza, es en las regiones, y ahí ¿qué se requiere? Se requiere fortalecer las comisiones regionales de competitividad, que existen desde hace varios años, como ustedes saben. Ahí se manejan sustantivos recursos económicos. Si uno hace las cifras que están en el Plan Nacional de Desarrollo y pone en blanco y negro cuánta plata es esa, son 98 billones de pesos para un periodo de un año, año y medio de gasto, ya sea por presupuesto de las regiones propias o por traspasos que le hace la Nación a los departamentos, o por regalías, o por contratos plan. 98 billones de pesos, repito. Esos dineros tenemos que garantizar que se utilicen primero en la visión del país, en la visión que estamos dando de qué es lo que nosotros queremos tener, que lo vamos a dar en la política de desarrollo productivo, y inducir a que las autoridades locales puedan recoger en sus planes regionales, en sus planes departamentales y proyectos regionales, esos recursos, volcarlos a aquellos que son las prioridades nacionales para que podamos todos ir en la misma dirección. ¿Qué se requiere para eso? Primero se requiere que las comisiones regionales de competitividad sean el interlocutor que tiene el gobierno nacional para poder realmente identificar esas necesidades y esos recursos y el apoyo que se requiere por parte del gobierno nacional. Segundo, requiere que a nivel territorial haya competencias para poder gestionar y estructurar los proyectos. Y a este respecto quiero comentarles que la oficina a mi cargo ha hecho un acuerdo con la Escuela Superior de Administración Pública para formar expertos en gestión de proyectos. Ya tenemos una segunda promoción, tenemos 35 personas en curso, de los 11 ejes que mencioné en la Selección Colombia, para que ellos recojan prácticas internacionales de formulación y gestión de proyectos, de modo que tengamos allá un interlocutor técnico competente, que podamos desarrollar una agenda
de común acuerdo con los territorios, pero con criterios todos muy profesionales y acompañados de la técnica. También se requiere que haya recursos para financiar las actividades de administración de las comisiones regionales, y ahí va a haber un esfuerzo regional, departamental y nacional para que esas comisiones sean mucho más estructuradas y de larga vida. Y el número 5 se refiere digamos, al guardameta del sistema. Aquí lo que estamos haciendo es algo que hoy ya tiene todo el sentido, que en el pasado realmente sorprende que no fuese así, y es que hoy en día teníamos dos sistemas: el sistema de competitividad e innovación, que es el que está a mi cargo, y el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que está bajo el liderazgo de Colciencias. El Plan Nacional de Desarrollo, que ya es una ley hoy en día, hizo la obligación de armonizar esos dos sistemas. Hoy en día no tenemos de aquí adelante sino un solo sistema. En la práctica, hoy en día ya estamos operando con el mismo sistema. Esto, por ejemplo, esto que estamos aquí hablando hoy en día es una creación del Comité Ejecutivo del Sistema integrado ya a los dos sistemas. El Comité Ejecutivo del Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación es el que ha hecho este planteamiento, esta formulación, y está trabajando totalmente en equipo toda esta agenda que estamos aquí mencionando. Es una ganancia muy grande para focalizar una sola visión del país y poder darle a los territorios la orientación de tipo nacional que pueda amarrarse a los esfuerzos locales. Bien, ¿cómo está aquí entonces el tema de los parques científicos, tecnológicos y de innovación? Evidentemente está incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo. En su artículo 12 del Plan Nacional de Desarrollo se habla allí de los parques científicos, tecnológicos y de innovación dentro del sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, y ahí se está haciendo lo que yo vería, y hemos aprendido de experiencias como la de Corea, por supuesto, es decir, de hacer de los parques científicos, tecnológicos y de innovación realmente el nexo entre la ciencia y la aplicación práctica, el de buscar que ese espacio realmente sea la capacidad que estamos nosotros esperando de cómo hacer que lo que se hace a nivel de academia y de análisis de ciencia tenga usos productivos, ya sea en el sector social o en el sector económico. Y un gran instrumentador de eso, evidentemente, son esos parques tecnológicos, científicos y de innovación. De modo que nosotros vemos enteramente, digamos, como un imperativo para nosotros como sociedad desarrollar de una manera significativa los parques de esta naturaleza, y tenemos aquí la experiencia pues, de este congreso y la referencia inmediata que hemos recibido de Corea. Bien, ya para finalizar, me quedan un par de slides. Quiero decirles que esto que estamos hablando lo estamos llevando a la realidad vía proyectos concretos. Es decir, no son planteamientos conceptuales que hay que tenerlos, por supuesto, sino que al lado de ello hemos formulado 31 proyectos puntuales de ejecución de la agenda de competitividad. Es decir, esos 11 ejes estratégicos se han convertido en 11 proyectos estructurados con el conocimiento de la gestión de proyectos, con técnicas de Project Management Institute, que son de conocimiento universal y que básicamente parte de identificar para cada eje, aquí está el ejemplo del eje número 11 de transformación industrial, qué proyectos se van a estructurar allí, cuáles son, se identifican los proyectos, se identifica un cronograma de actividades, se ha establecido una manera de coordinar las entidades del Estado para que esos proyectos no se queden truncados por falta de coordinación del Estado. Y aquí hago un breve paréntesis para decirles que si hay algo, digamos, retador en el gobierno, y yo vengo del sector privado, estoy aquí hace 2 años nomás en la consejería, es cómo coordinar el gobierno en megaproyectos como los que estamos aquí hablando. ¿Cómo hacer para que una agenda con la que estamos aquí reseñando pueda recibir el apoyo de todo el gobierno? Ese es un reto de gestión que no se tiene en el sector privado. En el sector privado cada empresa tiene un presidente, una cultura de empresa, unos vicepresidentes, todos alineados con la misión de esa empresa. En el gobierno la misión es la misma, pero tenemos muchos administradores con autonomías legales independientes. Cada ministerio tiene por ley, por constitución, independencia, autonomía. Entonces, lo que buscamos con esta manera de gobernabilidad es juntar a quien tiene que ver con cada proyecto, como lo vimos en los comités técnicos, poder aproximarlos, hacerlos partícipes de cada proyecto, designar los representantes de ellos en los proyectos, un líder de proyecto, y hacer el seguimiento periódico con metodología de gestión de proyectos que se hace cada mes
en la junta directiva del sistema, que es el comité ejecutivo. Esos 31 proyectos que nosotros estamos gestionando, para cada eje, ahí están simplemente los nombres de los proyectos, no me voy a detener en ellos, pero cada eje de los jugadores que vimos tiene los proyectos específicos que son los que van a la agenda, digamos, mensual de seguimiento del comité ejecutivo. Repito, cada eje tiene una cadena de proyectos para que la agenda no quede en un planteamiento conceptual como el que estamos aquí planteando, sino que sepan que hay una manera de gestión puntual, con responsabilidades para cada proyecto, con fechas de entrega, seguimiento, que se hace inclusive al Consejo de Ministros. Estos son todos, como les decía, hay 31 proyectos hoy en día en curso y tenemos solicitudes de las instituciones para recibir más proyectos. Con esto concluyo diciéndoles entonces que la actividad de este Congreso, del Segundo Congreso Internacional, me parece que es fundamental en hacer realidad lo que es la política de ciencia, tecnología e innovación, lo que son las expectativas del sector productivo para sofisticar sus prácticas productivas del sector tanto industrial como sector agropecuario. El COMPE sobre política sobre productivo va a contener esos dos grandes sectores, va a contener el detalle de cómo apalancar con programas específicos la gestión de esos dos sectores con instrumentos tales como los que ustedes acá están estudiando hoy en este Congreso. No sé si tienen alguna pregunta o hay espacio para preguntas, pero con eso concluyo. Debo decirles que yo fui solicitado por parte del presidente Santos de excusarlo a que no les acompañara en este foro. Él tenía programado venir acá. Ustedes saben los temas que estamos hoy en día tratando con ocasión del proceso de paz. Le impidió venir acá, pero me ha pedido, digamos, ha hecho la solicitud expresa de manifestarles su compromiso con las actividades que ustedes hacen, su compromiso del tema que ustedes hacen con la agenda del sistema de competitividad, y me pidió que asistiera a esta reunión. Debo también decirles que me esperan en Bogotá a una reunión a las 5 de la tarde, de modo que prácticamente después de un ratico tengo que regresar a Bogotá y por eso les pido excusas no estar más tiempo con ustedes. Muchísimas gracias.